Era noviembre de 1970 y en el Golfo de Bengala comenzaba a gestarse una tormenta que pasaría a la historia como la más mortífera jamás registrada. El ciclón Boa no fue simplemente un desastre natural, fue la combinación perfecta entre la furia de la naturaleza y la negligencia política. Una tormenta que no solo borró aldeas enteras del mapa, sino que también cambió la historia de un país y aceleró el nacimiento de una nación, Bangladesh. En aquella época, el mapa del sur de Asia era muy distinto al que conocemos hoy. Bangladesh aún no existía. El territorio que hoy ocupa estaba bajo el control de Pakistán y se conocía como Pakistán Oriental. La situación ya era de por sí peculiar. Pakistán estaba dividido en dos regiones separadas por más de 1.600 kilómetros de territorio indio. En el oeste, lo que hoy es Pakistán. En el este, la región bengalí, densamente poblada, fértil, pero olvidada por el poder central. Pakistán Oriental tenía más de 60 millones de habitantes, más que muchos países europeos enteros, pero sufría una marginación brutal. La riqueza, las inversiones y las decisiones políticas se concentraban en Islamabad y Karachi, mientras que en el este la gente vivía en condiciones precarias, dependiendo de la agricultura, en casas de barro y bambú, sin carreteras seguras ni servicios básicos. Geográficamente, además, el lugar es un polvorín natural. El delta de Ganges, el Brahmaputra y el Meghna es uno de los más fértiles del mundo, pero también uno de los más vulnerables. El terreno es plano, apenas a unos metros sobre el nivel del mar. Cada año, las crecidas y tormentas causaban destrucción, pero la gente estaba acostumbrada a vivir con el agua. Lo que no podía imaginar era la magnitud del desastre que se acercaba. El 8 de noviembre de 1970, en las aguas cálidas del Golfo de Bengala, una perturbación atmosférica comenzó a girar. El Golfo de Bengala es tristemente famoso por ser una fábrica de ciclones. La combinación de aguas calientes, aire húmedo y corrientes atmosféricas lo convierten en uno de los lugares más peligrosos del mundo en términos meteorológicos. Para que nazca un ciclón hacen falta 3 ingredientes: aguas oceánicas con más de 26 grados, vientos que permitan que la tormenta gire y una atmósfera cargada de humedad. Y aquel noviembre los 3 ingredientes estaban presentes. En pocos días, esa perturbación se organizó en un ciclón tropical. El 11 de noviembre ya alcanzaba vientos sostenidos de 150 km por hora, pero no se detuvo allí. Alimentado por el océano, el ciclón siguió intensificándose hasta llegar, el día 12, a su punto máximo, con vientos de 185 km por hora, con ráfagas aún mayores y, lo más letal de todo, una marejada ciclónica de 10 metros de altura. Para entenderlo mejor, un viento de 180 km por hora es suficiente para arrancar árboles de raíz, destruir casas mal construidas y convertir cualquier objeto en un proyectil. Y la marejada ciclónica funciona como un tsunami, pero generado por la propia tormenta. El océano se eleva varios metros y se estrella contra la costa, inundando todo a su paso. Los meteorólogos de la época sabían que se avecinaba una tormenta peligrosa, pero en Pakistán Oriental no existían sistemas de alerta temprana eficaces. La información se transmitía lentamente, las radios locales eran escasas y en muchos casos la población ni siquiera se enteró de que una tormenta se acercaba. Hubo avisos, sí, pero no llegaron a quienes más los necesitaban, y cuando lo hicieron fue demasiado tarde. El 12 de noviembre de 1970, el ciclón Boa tocó tierra en la costa de Pakistán Oriental. Lo que ocurrió esa noche fue literalmente apocalíptico. El mar se elevó y se avanzó contra las costas bajas del delta como un muro de agua. Las olas de hasta 10 metros arrasaron pueblos enteros. Las casas construidas de barro y bambú fueron pulverizadas en segundos. Los campos de cultivo quedaron sumergidos, los animales fueron arrastrados y las personas no tuvieron dónde refugiarse. En la isla de Boa, que dio nombre al ciclón, murió casi la mitad de población. En la isla de Manipura, la cifra fue aún más aterradora. El 85% de sus 50.000 habitantes pereció esa noche.
En cuestión de horas, aldeas enteras dejaron de existir. Sobrevivientes cantaron escenas desgarradoras. Madres que vieron a sus hijos ser arrastrados por el agua. Familias enteras desaparecidas sin dejar rastro. Personas que se aferraban a los árboles durante horas, esperando que el agua bajara, mientras escuchaban los gritos de sus vecinos siendo engullidos por la tormenta. Una mujer relató años después que vio como su esposo y sus 3 hijos desaparecían en la oscuridad, sin poder hacer nada. Otro sobreviviente contó que al amanecer no quedaba ni una sola casa en pie en su aldea, solo cuerpos y restos flotando entre el barro. El número de muertos es difícil de calcular con precisión. Las cifras oficiales hablan de entre 300.000 y 500.000 víctimas mortales, aunque algunas estimaciones elevan el número hasta 1.000.000. Lo cierto es que fue y sigue siendo el ciclón más mortífero de la historia. Para ponerlo en contexto, el huracán Katrina en Estados Unidos en 2005 dejó menos de 2.000 muertos. El tifón Haiyan en Filipinas en 2013, considerado uno de los más devastadores de este siglo, mató a unas 6.000 personas. El BOA superó a todas con una magnitud escalofriante. Y aquí es donde el ciclón BOA se convierte en algo más que una tragedia natural. Fue también el detonante de un terremoto político. El gobierno de Pakistán Occidental reaccionó tarde y mal. La ayuda internacional llegó antes que la nacional, y cuando Islamabad respondió lo hizo con la lentitud y eficiencia. En Pakistán Oriental la percepción fue clara. Habían sido abandonados. Apenas un mes después del ciclón, en diciembre de 1970, se celebraron elecciones generales. La Liga Awami, liderada por el Sheikh Mujibur Rahman, arrasó en Pakistán Oriental y obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento Nacional, pero el gobierno de Pakistán Occidental se negó a entregar el poder. Esto provocó tensiones y protestas y finalmente, en 1971, la Guerra de Independencia de Bangladesh. Se puede decir que el ciclón BOA no solo borró pueblos, también arrasó con la unidad de Pakistán. Fue una tormenta que dio nacimiento a un nuevo país. A raíz de la tragedia, se implementaron enormes cambios en la región. Bangladesh construyó miles de refugios icónicos, mejoró sus comunicaciones y desarrolló uno de los sistemas de evacuación más eficientes del mundo. El contraste es impactante. En 1970, un ciclón mató a 500.000 de personas. En 2020, el ciclón Amphan, con la misma fuerza, dejó menos de 200 muertos. La diferencia fue la preparación, la evacuación y los sistemas de alerta tempranos. Hoy, Bangladesh sigue siendo un país vulnerable a ciclones, pero ha aprendido a reducir su impacto. Y todo comenzó con las dolorosas lecciones del BOA. El ciclón BOA fue más que una tormenta. Fue un desastre natural convertido en una catástrofe humana por la pobreza, la falta de preparación y la ineficiencia política. Fue también un punto de inflexión histórico que contribuyó al nacimiento de Bangladesh y cambió el mapa del sur de Asia. Nos recuerda que el clima puede cambiar el destino de millones de personas y que la indiferencia de los gobiernos puede ser tan mortal como la fuerza del viento y el mar. Aquel noviembre de 1970, el mundo aprendió una lección que no debemos olvidar. La preparación salva vidas. El BOA fue y sigue siendo la tormenta que cambió la historia.